Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de La Voz de Galicia en Facebook, también espectadores de V Televisión? Desde este próximo domingo y vendida conjuntamente con La Voz de Galicia tenemos la oportunidad, todos los melómanos, de disfrutar de una colección de discos con canciones irrepetibles de grupos y solistas gallegos que han marcado parte de la historia musical de nuestro país. Una colección con un mensaje sintético, claro, pop rock en Galicia, y que ha coordinado Javier Becerra, que también es compañero periodista de La Voz de Galicia. Bienvenido, Javi. Hola, buenas tardes. Y no habría discos tampoco sin productores musicales. Ya tenemos ahí a Eloi Caldeiro. Sí, estábamos mirando... Botándolle unha ollada ao disco, sí, ¿no? Sí, porque hai que explicarle ao público en xeral que é unha edición moi cuidada e que será calquera persoa que lle interese o pop e o rock de Galicia, pues, dos mellores artistas que temos e que tivemos, bueno, pues, que é moi interesante ter isto pues, nos andéis da súa casa para escutar cando queiran, ¿no? Enseguida presento, Javi, al resto de la mesa, a los otros dos invitados, pero ¿qué valor tiene esta colección que podemos tener con La Voz de Galicia desde el domingo? Bueno, pues por un lado es un recorrido por casi, 3-4 décadas de rock, desde los años 80 hasta el año 2012, que es el último disco, el de Xoel López. Y luego es un recorrido enriquecido, porque realmente son reediciones exclusivas hechas para La Voz de Galicia, muchas con fotografías inéditas, con textos elaborados para la ocasión, y que, bueno, con una presentación que, como bien decía Eloi, creo que convierten el disco en un pequeño fetiche. Y para muestra un poco de todo lo que es esta colección, el pop rock en Galicia, seguimos presentando la mesa. Tenemos a Teo Cardalda, de Golpes Bajos en 1984. Ahí estaba como cofundador en ese disco que está presente en esta colección que desde el domingo tenemos con La Voz. A Santa Compaña. Teo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y un poco de los 80 a casi la actualidad. Bueno, es la actualidad, estáis escribiendo vuestra historia musical. Rodrigo Camaño, miembro de Triángulo de Amor Bizarro, gracias por estar aquí también. A vosotros, muchas gracias. Bueno, como decíamos, atentos en realización, atentos en casa. Empieza todo este domingo con... Es años 80, la canción más popular de este disco que ya tenía en las manos Eloi, adelantándose a toda la mesa. Ultrasónica, de Los Piratas, no deja de sonar fresco, actual. Enseguida hablamos de él, pero antes tenemos a Paco Serén ahí esperando como miembro de Los Piratas. A ver qué nos cuenta sobre él. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Hablando de años 80, la compañía había escuchado las maquetas que teníamos para la grabación del disco y, bueno, pues no veían ninguna canción que fuera el single o el hit, como le llamaban. Entonces, pues digamos que no fue encargada, fue una obligación prácticamente para sacar el resto del disco. Vaya, que les faltaba una canción. Y a nosotros no nos parecía eso, entonces, pues en ese mismo día, yo creo, al día siguiente, por la noche ya nos juntamos Iván y yo y en ese momento pues la hicimos en 15 minutos, prácticamente una vomitona de mala uva que teníamos. Precisamente eso, por que alguien te pida un single, un hit, no sabíamos cómo se hacía aquello. Y entonces lo hicimos de broma. Pues a día de hoy, pues eso, reconcilias absolutamente con la canción, porque significó precisamente todo lo que decía la canción sin decirlo. Y entonces, pues sí, claro, ahora sí, me gusta. Nosotros simplemente hacíamos nuestras canciones y las tocábamos de la manera que nos gustaba o que queríamos en ese momento, buscando elementos nuevos porque siempre nos gustaba hacer algo nuevo, no por querer hacer algo nuevo, sino por no aburrirnos de lo de siempre. Pero nunca nos sentimos ni que estábamos en el indie ni que en nada, simplemente queríamos trabajar, grabar y tocar.
Ahí estaba Javi Paco Serén de Los Piratas, muy de músico esto de restarle importancia, ¿no?, a lo que uno hace, pero sin embargo Ultrasónica sí que es una punta de lanza en el indie patrio, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, bueno, era un indie sin conciencia de serlo, por decirlo de alguna manera, o un indie que se había mezclado en las multinacionales. Sea como sea, es un disco magnífico y en el caso de Los Piratas supone un antes y un después total. En mi opinión es su mejor disco y creo que ellos piensan lo mismo. Rodrigo, Triángulo de Amor Bizarro es un rock pues más ruidoso, más diferente, pero ¿cómo escucha un grupo como el vuestro un disco como este? Es un disco que lo sitúas en esa época y realmente realmente es un disco extraño, porque es eso, además, realmente Los Piratas es un grupo que llegaba a muchísimo público y un disco como este, que tiene otras influencias que eran completamente diferentes a los que digamos que copaban las listas en esa época, que básicamente era La Pantoja y a lo mejor no sé si hay alguno más, pero realmente este es un disco que realmente era como un disco que sí que refleja la música que escuchaba la juventud, era otro tipo, es que es un cambio de paradigma completamente este tipo de discos. Y este disco fue eso, yo creo que es un disco extraño justo por eso, porque es un disco que se coló, digamos, en la mente de esa generación en una época en que lo que se escuchaba no tenía nada que ver con esto. Y abrió muchas puertas a otro tipo de música, claro. Entre las influencias, Teo, de Los Piratas está la música de los 80. Tú, como miembro un poco de esa generación de músicos de los 80, ¿ves un poco esas influencias en un disco como este? Hombre, ellos nos lo confesaron. Yo me acuerdo que sí, que cuando empezamos a tener contacto con Iván y con Fon y con el resto del grupo, sí que confesaban que es uno de sus influencias más grandes era Golpes Bajos. Después ya tuvieron mucho más éxito, ya le costaba. No, esto es una broma, pero sí que tiene muchísimo que ver, yo creo, también con lo que hacíamos nosotros en los 80. Esa fuerza, La verdad es que es un disco redondo. Ultrasónica, ellos consiguieron reunir toda esa melancolía y ese romanticismo, pero con mucha mala uva, que teníamos también Golpes Bajos. Yo creo que Piratas es un grupo en ese sentido muy parecido, ¿no? Yo creo. Y Eloy, ¿por qué abrir a colección también con un disco como este? A ver. Bueno, pues hai unha cuestión ahora que sería importante en destacar. Nas décadas 60 e dos 70, Galicia, para o que é o rock e o pop estatal, non existía, non houve ningún grupo importante, non, que destacara a gas Andrés do Barro, que chegara ao número 1 dos 40 principales. Non houbera artistas galegos que destacaran, a maioría provían de Madrid, Andalucía, Cataluña, pero, o sea, estábamos falando pois de Santa Bárbara, Fórmula 5, Pop Tosto, eran grupos que se generaban ou en Madrid ou estaban, bueno, pois en lugares moi lonxe de Galicia, non? Os 80 produces eso, con Siniestro, con Golpes, hai un paso cualitativo importantísimo que nos sitúa no mapa de grandes grupos, non? E este é un pouco esa colección, non? Esa colección donde arranca o pop e o rock en Galicia. Veña, pois imos a esa década, a década dos 80, porque este Ultrasónica de Los Piratas, de 16 anos xa de disco, por certo, es el primero, pero no el primero cronológicamente de la colección Pop Rock en Galicia, que desde el domingo está con La Voz. ¿Cuál es el primero cronológicamente? ¿Cuál ostenta ese título? Y ese me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, y ese me pica un huevo. Me pica un huevo, uno de los lamentos masculinos quizás más universales y al mismo tiempo uno, ¿no?, de los 15 temas de Cuando se come aquí, que es el disco de Siniestro Total, año 1982. Eloy, vuelvo a ti, tenía que estar presente sí o sí un disco como este, ¿no? Evidentemente, o sea, o anterior, si nos vamos a antes dos 80, o primeiro grupo de rock en galego fixeno no ano 75, por cantar en galego non nos deixaron editar en chapadiscos en Madrid, encima nos perderon o máster e se quedou eso así. Gravar a NHU, pero era un grupo que solo era música, tamén no 75, un dos grandes grupos de música, e o gran salto aparece Siniestro a principios dos 80, co cual, evidentemente, sin este disco a colección estaría moi coxa.
Un disco cuando se come aquí, Javi, de Siniestro Total, que hay que englobarlo también como inaugurando también un género musical, el del punk en España, ¿podemos decirlo así? Bueno, no inaugurándolo, pero sí que es uno de los discos fundamentales. Podríamos decir que sí que es el kilómetro cero un poco del punk en Galicia, pero sea como sea, también es cuestión de estar uno antes, otro después, lo que es un disco formidable y que marcó totalmente a una generación y a las siguientes, porque yo no era de esa generación y fue el típico disco que llegó a mi mundo con 12 años y lo puso patas arriba. Me pica un huevo era la canción, Rodrigo, que escuchábamos al principio de este bloque musical que estamos presentando la colección Pop Rock en Galicia de La Voz, que empieza los domingos. Yo no sé si vosotros, que también en cierto modo tenéis a veces humor en vuestras letras, acidez, si de vez en cuando acudís a Siniestro Total también. Para mí Siniestro Total é un grupo alucinante, un grupo increíble. Eso, a mellor si non foron os primeiros punks, creo que sí que foron que eran punks de verdad, que además nesa época que había moito punk de diseño, o Siniestro Total sí que era punks auténticos, además sí que realmente como o primer disco punk, creo de xénero punk. Pois eso, claro que é un grupo que sempre volves porque, é dicir, eso, esa espontaneidade, esa mala hostia, ese todo, es aquel de facer un disco que además que a veces é moi daqui, sabes? Por eso se diferencia tamén de outras propostas da época, e claro que sempre volves a esos discos, claro. Además eso, é o que decía tamén Javi, que eu tampouco sou desa generación, pero sí que me chegou eso, cando tiña tamén 12, 13 anos, casi a principios dos 90, a finales dos 80, e chegaban esos discos porque a xente escoitaba xente de todas as edades. Y Teo, desde el pop de golpes bajos, ¿cómo se miraba el punk de Siniestro? No, es curioso, es el país de los extremos, de NHU a Siniestro Total. Tú fíjate, NHU era un grupo alucinante. Yo me acuerdo de ellos y era rock progresista, ¿no? A mí me gustaba mucho Iceberg, fíjate, curiosamente, a pesar de hacer golpes y de Siniestro, ¿no? Y eran grupos muy serios. NHU era un grupo, eran de Santiago, ¿no? Me parece. Era rock progresivo, instrumental. Hombre, y Siniestro Total nos dejó, yo creo que nos dejó a todos noqueados. En Vigo, que Vigo éramos 4 o 8, 9, pero realmente se hacía mucho ruido. Lo de Siniestro fue un golpe, no voy a decir un golpe bajo, pero fue un golpe, joder, porque me sale un golpe tremendo, y sobre todo cuando empezamos Germán y yo a trabajar, que ellos venían de hacer Musical Express con Ángel Casas y tal, era como, joder, es posible que los chicos provincianos como nosotros salgamos afuera, vayamos a hacer teles y nos vean en toda España, ¿no? Esa fue un poco la sensación que tuvimos todos. Lo que pasa es que lo de Siniestro en directo era muy complicado. Yo creo que por eso Germán al final, los lapos que les tiraban en directo, yo vi conciertos, botellazos, a Germán le partieron una rodilla, o sea, tenía todo mucha gracia hasta que estabas en un escenario y venía gente que llevaba concentrando lapos todas 2 semanas para echarlo allí en ese momento, y eso era tremendo. Pero son, sin duda, yo estoy de acuerdo con él, son un zapatazo tremendo. Este disco en concreto es espectacular. Un golpazo un poco en los 80, lo que supuso Siniestro Total, y creo un poco que la propia génesis del nombre de Siniestro Total fue un accidente de tráfico que tuvieron en un Renault 12 familiar, que también está como una de sus canciones, ¿no, Javi? ¿Cómo es esa historia? No, antes eran Maricruz, Soriano y los que afinan su piano, y a raíz de ese accidente cambió la historia. Yo creo que el nombre del grupo, en cierto modo, también es una de las claves del éxito, porque vuelvo a los 12 años. A los 12 años te vienen con un grupo que se llama Siniestro Total, y eso es, tengo que escucharlo ya. Muy gracioso, por cierto, porque bueno, estaba mirando en Wikipedia un poco la información de los grupos, fui a Wikipedia y puse Siniestro Total, y la primera referencia que me salió fue la del grupo musical, y ponía, para el término jurídico, mejor pinche aquí. O sea que, digamos que el Siniestro Total musical ya trascendió un poco, claro, a los partes de accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, hablamos de un grupo, Siniestro Total, que escuchábamos todos en esta mesa, y vamos a escuchar a otro grupo de los 80 del que formaba parte alguien que está en esta mesa. Vamos allá.
Era la voz de Germán Copini, era porque era 1984 y era porque, desgraciadamente, el que fuera cantante también de Siniestro Total en sus inicios, una de las grandes voces de la movida, fallecía hace, creo, 4 años, se cumplen en Nochebuena. Nos comentabas, Teo, un poco sobre la génesis de Golpes Bajos, un poco al principio, que creo que precisamente fue, no sé si un golpe o un botellazo que recibió Germán en un concierto y que le tuvo unos días en el hospital, la génesis de Golpes Bajos. Ahí se produce como un contacto, en ese parón de él. ¿Cómo surge Golpes Bajos? Tú quizás lo sepas seguro como cofundador. No, pero eso no, yo lo del golpe sí que siempre tuvo problemas con una rodilla que fue machacada varias veces, ¿no? Incluso cuando hicimos la primera sesión de fotos para Golpes tropezó. Bueno, Germán era muy patoso, hay que decirlo también, era un tío tremendamente maravilloso, pero físicamente era muy patoso, tropezó y aparte en un concierto una mala botella le partió la rodilla. Pero no, la génesis no es esa, eso es mentira. La génesis es un pequeño acercamiento. En Bouzas teníamos una chabola allí en casa de mis padres y por allí pasaba todo el mundo. Era un sitio donde decidimos encerrarnos los fines de semana, no íbamos a salir más, íbamos a quedarnos allí, íbamos a estar allí. Empezaron a acumular instrumentos, empezó a pasar gente por allí, pasaba todo el mundo, pasó gente de NHU, me acuerdo, pasó Viviano, pasaba Pablo, pasaba Luis, después de Bárgeles, todo el mundo. Y ahí fue donde se produjo un poco el acercamiento. La disculpa fue, estábamos los dos muy locos por los Who, Germán y yo, y la disculpa era hacer una versión de I Can't Explain, que me lo acaba de enseñar un periodista ahora mismo, y eso sí que es la verdad. El Can't Explain se hizo una versión que tampoco nos convenció demasiado y lo siguiente que salió fue Malos tiempos para la lírica. Y a partir de ahí sí que Germán yo creo que sopesó la posibilidad, porque él, a pesar de todo lo explosivo y todo el punky, a Germán le encantaba Roxy Music, le gustaba muchísimo otro tipo de cosas, siempre que tenían que ver un poco con la autenticidad musical. Y él se dio cuenta, yo creo, que los temas o las primeras maquetas que hicimos a él le abrían un poco otra puerta, ¿no? Al final decidió dejar Siniestro, lo que fue también un pequeño zapatazo para ellos, fue una pequeña tensión, obviamente, porque, insisto, éramos 4 en Vigo, pero y decidimos seguir con Siniestro, joder. Decidimos seguir con Golpes y bueno, y ahí la cosa ya empezó todo a funcionar. Pero la disculpa es hacer una versión de los Who. Él era más duro, que ya le gustaba mucho más Stranglers, le gustaba Eva House, le gustaban cosas. Yo era un poco más de Beatles y de Roxy Music y tal, y la mezcla yo creo que fue lo que funcionó, ¿no? De hecho, bueno, el Germán Copini de Siniestro en nada se parece al Germán Copini de Golpes Bajos. Sí, pero tiene que ver, ¿eh? Es la otra cara de la misma moneda. La verdad es que, claro, son complementarios, porque uno es el alarido, la rabia, la espontaneidad, y el otro es la introspección, la melancolía, la poesía. Y en ambos casos lo que era un intérprete magnífico. Para mí es uno de los mejores cantantes de la historia del pop en cualquiera de esos dos registros. Junto con Germán Copini, junto con Teo Carralda, entre otros, en Golpes Bajos tenemos conexión telefónica con él, Pablo Novoa. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Te cogemos en Madrid y haciendo música sigues, ¿no? Creo que estás en Leitmotiv de Buenafuente, ¿verdad? Pues sí, estoy llevando la banda de Leitmotiv y, claro, ahora mismo vivo en Madrid. Bueno, estamos hablando aquí de esta colección de discos Pop Rock en Galicia. Recuerden que sale a la venta a partir del próximo domingo. Se vende conjuntamente con La Voz de Galicia a 7,95 €. ¿Qué te parece esta iniciativa que ha tenido La Voz de recuperar estos grandes éxitos de los 80 hasta ahora, Pablo? Bueno, lo primero es saludar a todos, saludar a Teo, que veo que está ahí, ya lo escucho. Hola, Pablo. Y hola. ¿Hace cuánto que nos veis? A ver. Bueno, no, hace mucho. menos de un año. Menos de un año. Menos de un año, sí. Y yo lo vi hace poco este verano, pero no me dio tiempo a saludarlo. Se metía en un coche y dije, Teo, nada, no hubo manera. Pero pues me parece bien, me parece muy bien, me parece bien que se recuperen cosas, supongo que será historia de la música contemporánea, todo se pondrá en su sitio, pero bueno, recordar cosas
que yo creo que han tenido su valor, por lo menos en su momento. Está bien, me parece justo, y que luego cada uno piense lo que quiera, que opine y que le dé el valor que quiera, pero bueno, mover esas cosas está bien siempre. ¿Con qué anécdota te quedarías o recuerdas más de tu etapa en Golpes Bajos, Pablo? Pues... Si se puede compartir en directo ahora. Sí, sí. Hombre, sí, aquella sí. novia, Pablo, que tuviste tú primero y después yo, vamos a liarla. De esas cosas subo, pero yo estaba escuchando a Teo y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Incluso hay veces que no estamos de acuerdo en cosas porque yo creo que nuestra memoria, la memoria de cada uno, pues va por donde va, y a veces Sí, no pero hay parece unas que... pastillas estupendas para la memoria, ¿no? Sí, pues ya me la recomendarás. En todo caso, voy a recordar una cosa que tiene que ver con algo que ha dicho Teo. Yo recuerdo que cuando vinimos la primera vez a Madrid, así en serio, como grupo, pues eso, ya habíamos visto a Siniestro Total, que había aparecido en los programas de televisión, que la gente de provincias como nosotros estábamos esperanzados en poder llegar a algún lado. Pero lo cierto es que yo recuerdo la primera vez que nos mandaron a un hotel, que creo que fue cuando hicimos lo de la Edad de Oro, cerca de Princesa. Nos bebimos yo por lo menos me siento culpable de ello, me bebí la nevera creyendo que todo era gratis. Eran esas cosas que nos pasaban, que éramos realmente provincianos. Cuando bajabas al día siguiente, no, ustedes el hotel lo tienen pagado y el desayuno, pero la botellita de whisky, la de ginebra y la de ron, chaval, te lo tienes que pagar. O sea, aprendías de cosas como eso día a día, y nuestros comienzos fueron un poco así. Estamos hablando con Pablo Novoa, conexión telefónica, miembro de Golpes Bajos junto con Teo Cardalda. Y una duda yo creo que universal, por qué a Santa Compaña e non grelos con chourizo, Pablo, que tamén alimenta o espírito? A ver, que pasa? Por qué ese nombre que seguro que os lo han preguntado varias veces? Bueno, yo creo que los cuatro, sobre todo en principio Germán y Teo, y luego pues cuando nos sumamos Luis y yo, bebíamos mucho de la literatura que Germán manejaba. Yo creo que la parte, digamos, más literaria Germán la llevaba, sobre todo él, y nos alimentaba un poco a los tres, ¿no? Nosotros llevábamos más la parte musical, sobre todo Teo, por supuesto, pero Germán llevaba todo eso, y era el que se le ocurrían ideas de este tipo. Y yo creo que después del primer Maxi, Germán quiso hacer un acercamiento a cierta parte oscura, pero literaria, de la cultura gallega. Y de hecho, pues yo creo que a partir de ahí la figura de la Santa Compaña fue algo que se le ocurrió a él, y de hecho el disco pues se llama así, la portada tiene que ver con esa mujer gallega y con esa parte un poco galaica y tenebrosa. Y bueno, digamos que el grupo siempre intentó traspasar simplemente lo musical, sino que las letras, los contenidos tuviesen un sentido. Y bueno, yo creo que el LP viró un poco hacia ese camino. Pablo Novoa, miembro de Golpes Bajos, actualmente está con Buenafuente en el programa Leitmotiv, que pueden ver solo los abonados de Movistar Plus. Es una pena, nos tendremos que acabar abonando a casi todo para poder verlo todo. Pablo, no te interrumpimos más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir aquí hablando del Vigo de los 80, si te parece. Pues nada, un saludo a todos, sobre todo a Teo, Pablo. a ver si nos vemos este verano. Venga. Digo, este verano no, coño, estas navidades, joder. Un abrazo. Gracias, Pablo. Adiós, chao, chao. Hasta luego. Pues venga, vamos a ese Vigo de los 80, Javi, porque hablamos de Golpes Bajos, que está en esta colección Pop Rock en Galicia, hablamos de Siniestro Total, pero también está Aerolíneas Federales, ¿no? O sea, Vigo fue mucho Vigo. Sí, bueno, y los que no salen, porque si no habría que hacer la colección solo de la movida viguesa. Aerolíneas Federales, pues ya son unos años posteriores, un grupo que, curiosamente, pese a que hoy en día escuches ese primer disco y sea un pop reluciente y que te enamora a la primera escucha, pues fue un grupo que casi se queda sin disco, porque estaban ahí esperando a que les llegase el contrato y no les daba llegado. Ellos llevaban mucho tiempo tocando y ese contrato no daba llegado.
Y bueno, el disco es sencillamente maravilloso, es otro de esos discos que mantienen la frescura intacta, con canciones de pop redondas como soles, falsamente inocentes, porque son canciones que tienen su cierto veneno interior y que bueno, es una maravilla. De hecho, se reunieron hace poco y los veías en directo y era fantástico poder volver a escuchar esas canciones. Pero supongo que en la producción de una colección como esta, los artistas supongo que son muy receptivos, ¿no?, a volver a ver impulsados discos que ellos mismos recuerdan con mucho cariño. He de supoñer, sobre todo, bueno, que non pode decir mellor Javier, que foi o que contactou con eles e os entrevistou e todo isto, pero sí, evidentemente, eu tamén como músico, cando fixermos a outra colección gigantesca, aquela do Son de Galicia, onde editamos 41 discos de toda a música galega, non? Pois moitísimos grupos que estaban desaparecidos, todo eso lle gustou moito estar aí. Pero quería además salientar unha cuestión, e é que en estes momentos que internet se merendou o que é a música de venta en disco, non? Que mañá vou estar falando desta historia na SGAE en Madrid, nun congreso que vai haber de músicas. E quería resaltar isto, non? O sea, de que aínda é posible vender discos se a calidade é boa e se o envoltorio tamén está ben, non? O sea, porque esa cuestión solo de baixar a música sin saber quen a fixo, como se fixo, etcétera, etcétera, eu creo que isto axuda moito a comprender e a facer valorar, poñer en valor os músicos e tamén que a xente se enganche outra vez non a comprar masivamente, pero sí que sea sustentable, non? O sea, non vamos a vender 1 millón de copias como se vendían, ni se van a vender, pero sí, ahora mismo que a globalización permite que calquer grupo poda vender 10 ou 15.000 discos a nivel mundial. Hoxe hai unha serie de distribuidoras que te poden poñer o disco donde queiras, e o mellor o camiño dos músicos é eso, o sea, de facer unhas boas edicións para que a xente volva a querer a música, non solo baixar, bam, e non saber o que se escuita con pinganillos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un problema de educación, nada más. Es un problema de educación. Yo creo que España es un país maravilloso, yo viajo muchísimo, es el país en el que yo quiero vivir sin duda, me voy a México el domingo otra vez, pero España es un país con un problema de educación y en los últimos años la política cultural ha sido nefasta. La política televisiva, la política cultural, los mensajes subliminales de la publicidad, y nos hemos convertido en un país zafio. Yo lo siento, y por eso los discos no se venden, aunque se hagan ediciones de lujo y la gente prefiere acumular en discos duros. Y eso es un problema de, no voy a decir de quién, es un problema de educación, lo siento. Es un problema de educación porque vas a Francia, vas a Inglaterra, vas a Alemania y el porcentaje de respeto al teatro, al cine, por parte de los gobiernos, por parte de la gente, por parte de la televisión también, y tenemos lo que nos merecemos, yo lo siento. La verdad es que... Perdón, aquí programas como Operación Triunfo foi unha auténtica ruína para a música, ¿no? Fue el cambio un poco de todo, sí, ¿no? Sí, pero ahí está ese corte. Yo creo que es más grave que sigamos en el 2018 sin tener, por ejemplo, un programa musical en la televisión pública, sí. Que me consta que se presentan miles de proyectos de gente súper interesante, simplemente un espejo a una hora decente, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir igual. Operación Triunfo otra vez, yo con todos mis respetos, es que es todo, y por eso al final la gente se baja las cosas, no sabe lo que se baja, no sabe lo que escucha. Y yo en Vigo salía Foxtrot de Genesis y me iba a comprarlo ese día que salía y no tenía cascos, pero lo único que hacía era irme a mi casa a escucharlo con un amor a la música tremendo. Entonces, esto lo digo porque me da igual todo y lo quiero decir, ¿no? Pero esto no tiene, es complicado, no tiene solución. Este país en muchos aspectos creo que no tiene solución. Es una buena ocasión volver a escuchar buena música. Pop Rock en Galicia es la colección que se puede tocar, que se puede leer, que recoge un poco la esencia de cómo se creaba en los 80. Y vamos a avanzar un poco en el tiempo, porque hablábamos de la música de los 80 en Vigo, pero sin embargo, uno de los himnos recogidos en esta colección que lanza La Voz de Galicia nos lleva a otra ciudad. Aquí tengo mi hogar, sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar.
Es Ferrol de los Limones y de Ferrol y de los Limones, aunque lo cogemos por teléfono. Y en Madrid es Santi Santos. Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Creo que te presenté bien, ¿no? No me he equivocado. Vamos, sí, Santi Limones. Y estás en Madrid, efectivamente, ¿no? Sí, estoy hecho, como dice Nancho Novo, un madrileiro. Bueno, ¿y qué haces por Madrid? Vamos a aprovechar, antes de que puedas hablar con toda esta mesa que estamos presentando Pop Rock en Galicia, esta colección de la voz. Santi. Ahí tienes a Teo Cardalda, por ejemplo. Qué grande, Teo, un abrazo. Es que somos vecinos, casi. Sí. Nada, pues el mundo madrileiro, bueno, está bien. Aquí lo que hacemos mucho es aprovechar la geografía de estar en este centralismo de todo. Y entonces la verdad es que es muy cómodo porque estás a 1 hora o 2 horas de Toledo, de Palencia, de León, te mueves con mucha facilidad y entonces facilita mucho el poder estar tocando. Igual fue un golpe bajo, valga la redundancia, preguntarte qué tal en Madrid cuando aquí en Galicia estamos muy muy bien. Vente pronto, Santi. ¿Cuándo vuelves por aquí a un concierto? Nada, pero no nos vamos, los gallegos no nos vamos nunca de Galicia. 250 días al año. La semana pasada estuve. Joder. Próxima cita, me refiero. ¿Tienes ya calendario? Sí, gracias a Dios, pues sí. Bueno, este fin de semana estaremos por ahí, por Cáceres y por tierras extremeñas. La siguiente semana estaremos por Galicia, estaremos en La Coruña y en el Monte de San Pedro. Y bueno, y también estaremos por León. Bueno, la verdad, ahora empiezan las Navidades y es una época muy buena para reencontrarse, fiestas, ¿no? y para reencontrarse, claro que sí. Bueno, una de esas canciones que trascienden es Ferrol, un número 1, incluida en el álbum Música Clásica, álbum del 92, que podemos encontrar en esta colección que lanza La Voz de Galicia. Bueno, una canción así, uno se da cuenta de que la está creando, el tiempo le acaba dando la razón. ¿Cómo es tu relación con Ferrol, Santi? Pues todo, la verdad, pues es una ciudad estupenda, es un orgullo, es una ciudad que te marca, claro, yo que sé, como si naces pues en la cuenca minera o naces en el campo castellano, pues claro, nacer ahí al lado del mar, en un sitio como Ferrol, pues la verdad marca mucho el carácter y marca mucho pues la cabeza y cómo te organizas pues para la vida y tal y pues es una maravilla, ¿no? Pues lo de la canción, pues bueno, pues esa es la grandeza, ¿no? Lo que dice yo, que las canciones no son de nadie, las canciones son del pueblo, que las hace suyas o del que la escucha y tal, ¿no? Y sí, pues es una gozada ver unos versos y unas estrofas y un estribillo que con el tiempo pues ves que dura y que a la gente le gusta y pues es lo mejor que te puede pasar sin duda en la música. Bueno, ¿y cómo vives un poco que música clásica esté en una colección como esta, que va, pues arranca ahora con Los Piratas el próximo domingo, pero que tiene a Siniestro, a Golpes Bajos, a Triángulo de Amor Bizarro, que no me olvido de Rodrigo, que hablaremos largo y tendido con él también? Cuéntame un poco, ¿cómo vives eso? Pues mira, con mucho agradecimiento y con... Vas a tener que buscar, Santi, un lugar con mejor cobertura, porque las cosas que tienen el directo es que están pasando ahora, entonces no son previsibles, pero sí que estamos notando que perdemos la conexión contigo. ¿Qué tal ahora? Ahora mucho mejor. Cuéntanos. Nada, pues te decía que con mucho agradecimiento, ¿no? Tú piensas que la primera persona que vi yo tocando en un escenario y que realmente yo creo que ahí empezó pues el veneno este de tocar y que ya es una locura que dura más de 30 años. Yo me acuerdo en el año 82 ver a Teo en Plangor en Santiago y a los Golpes Bajos, a Germán, a Pablo, y me impactó. Y fíjate, y 30 años después pues poder estar al lado de semejantes grandes, bueno, qué decirte de Siniestro, bueno, de toda la colección, ¿no? Un orgullo y desde luego, vamos, un motivo
de agradecimiento infinito al Grupo Voz y todo. Muchas gracias. Y hablamos, lo estás diciendo tú, ¿no? 3 décadas después, pero también hablamos con Teo, que muchos años después sigue en la brecha. O sea, no sé si tenéis que plantearos en serio volver a seguir con los directos, pero también volver a crear. No sé, Teo, si eso entra en los planes, no entra en los planes, si nunca se descarta, si un músico siempre está con... Sí, no, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que hay un relevo. Está claro que nosotros ya no estamos en el mercado como estábamos en ese momento, ni queremos, ¿no? Yo soy me gusta más mirar a mi alrededor, soy más voyeur de ver todo lo que está pasando y sufrir también con muchas cosas que pasan y que ves, pero sí, Santi no para de hacer canciones, yo no paro de hacer cosas, de hacer canciones, toda esta generación seguimos haciendo cosas que no están ahora en primera línea, porque en primera línea está más Bisbal y está Melendi. Pues no pasa nada, pero nosotros seguimos haciendo muchísimas cosas, ¿no? Santi. A mí la novia de Melendi nos ha hecho una versión del Canto de la Sirena, que está en el Música Clásica. Ah, es verdad. Y ha hecho una versión bachata que mira, pues estamos todavía cerquita de Melendi. Y después yo quiero aprovechar que está por ahí la oreja de Teo, para decir que es el más grande. Hace 2 años me produjo un disco que todavía ando con él por ahí. Temas nuevos, todos, sí. Todo temas nuevos, que se llama Quintos del 64 y es una gozada. Vale, ya hablaremos tú y yo de todas maneras de la versión de la novia de Melendi, ¿eh? No, la tenemos que bailar, Teo. Vale, la tenemos hecho. que bailar. Hombre, hay que ponerle un poco de humor a esto. Espero que no se cabre Melendi, yo le conozco también. No, aparte Melendi no se pierde un solo Facebook Live de La Voz, o sea que lo está viendo seguro. Yo te lo digo porque es así, además. Un saludo, Melendi. Claro. Yo creo que la novia. Vente cuando quieras, pero no en avión, no la liemos. Claro. Bueno, Santi, te dejamos ya, vamos a seguir avanzando en el tiempo. Empezamos en los 80, llegamos al 92 contigo y aún nos queda un largo recorrido para seguir hablando de los discos que reedita La Voz de Galicia los próximos domingos. Muchísimas gracias por haber estado al teléfono con nosotros. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Santi. Te vemos pronto por aquí, gracias. Hasta luego. Adiós. Pues ya avanzamos hasta los 90, hablábamos con Santi Santos de Los Limones. Nos contó bastantes cosas, Javi, tú hablaste un poco con todos los artistas para los libretos y demás. ¿Qué más te trasladó Santi que no nos puede decir por teléfono? ¿Cómo vive él un poco todo esto? Bueno, este disco, Música Clásica, es un disco muy rupturista dentro de Los Limones. Los Limones venían de hacer una especie de country rock así muy americano, muy con esa estética de la cerveza, los bares, muy divertido, y aquí hay un cambio, se vuelve un grupo más ambicioso. Por ejemplo, El Canto de la Sirena es un single atípico, parece un poco un auténtico milagro que una canción así haya sido número 1 en toda España, porque es una canción que a priori no es el single al uso que tú te esperas, pero tiene una magia especial que a lo mejor no la primera, pero sí a la segunda te engancha, y enganchó a muchísima gente. Luego, aparte, es un disco que tiene unas influencias pues, de bandas como el rollo Simple Minds, una producción como mucho más espaciosa, más grandiosa, tiene una serie de inquietudes políticas inéditas en el grupo, porque es un disco ya que habla de la guerra de Irak, que se estaba produciendo en aquel entonces, del problema del terrorismo, de ETA, y bueno, y luego es el disco de Ferrol, que eso pues, es una de esas canciones que, según me comentaba Santi, se hizo de una manera muy humilde, pensando que iba a ser un tema menor, hasta que llegó al estudio y sus compañeros lo vieron y dijeron, no, es que es tan grande que le vamos a llamar Ferrol. Y ahí está, es una canción que supera ya el propio grupo, uno de estos monumentos musicales que ya viene a ser como casi el himno oficioso de una ciudad. Pero es que esas cosas pasan, ¿no? O sea, muchas veces el músico crea una canción, y hablábamos de años 80 de Los Piratas, hablamos pues ahora de Ferrol, de Los Limones, pues no pensando ni mucho menos en la repercusión que a veces puede llegar a tener. Pero bueno, y a veces surge esa chispa, ¿no? Esa magia. No, yo creo que eso es la magia de esto. Yo creo que ahí estamos todos convencidos que nunca sabes, y yo creo que es el atractivo de esto. Hay algunas compañías que intentan a veces hacer crucigramas y se la meten, porque esto no se sabe. No se sabe dónde está, no se sabe cuándo se juntan las dos estrellas, no se sabe qué canción va a pegar y qué no.
O sea, yo creo que es un problema de... Y yo que se mantenga así, lo que quiero es que se mantenga así. Yo creo que no debe de haber nunca una forma matemática para hacer una canción. Yo creo que el único que ha llegado a la perfección en ciertas canciones de texto, música, de física, de química, es Antonio Vega, por ejemplo, con Una décima de segundo, con Sitio de mi reguero, que son canciones que intentas analizar y son, podría decirse que son de 10, que son perfectas, ¿no? Rodrigo, ese papel, ¿no?, en blanco, esa partitura en blanco, ese empezar a crear, supongo que es lo que dice Teo, ¿no? Nunca sabes, ¿no?, cómo se conjuga todo. Sí, es que realmente además es inútil y eso, intentar pensar si a la gente le va a gustar o no. Ese tipo de expectativas que muchas veces tienen las discográficas, realmente es absurdo, porque realmente nadie sabe lo que puede funcionar. Entonces al final, pues, lo que en nuestro caso intentamos hacer canciones que nos gusten, que primero nosotros transmitir lo que queremos transmitir en ella y después eso, y después lo que pasa con la canción, pues pasará. Al final es una canción más y cada vez que acabas una canción, pues es en plan de una victoria, un grupo, porque y cada vez que vas teniendo más, ya más eso, gente a lo mejor con carrera como Teo, eso, que es en plan de... cada vez cuesta más y eso, porque siempre estás luchando contra tu propia obra también. Claro. Pero al final tienes que buscar cosas nuevas de las cuales hablar, cosas que te interesen, que eso a veces es lo más complicado, encontrar algo que te interese lo suficiente como para poder hacer una canción sobre ello. Lo que sí es verdad, perdona, y lo que sí yo creo que es un error que se ha ido cometiendo en los últimos años por parte de las compañías es que ellas no se han preocupado de buscar cosas diferentes. Las compañías en los últimos años se han preocupado más de que una persona como Bustamante funcionaba y buscar clones. Una cosa como La Oreja de Banco funciona y buscar clones. Y eso yo creo que es algo que en los 80, en los 90 no pasaba con compañías como Nuevos Medios o como Dro. Sí, eso está determinado porque se quedaron 3 multinacionales con todo o negocio, co cual mitad das cousas, mitad da conta de resultados ven de fora, de Estados Unidos, co cual, claro, non hai a posibilidade de apostar, hai moi poucas compañías estatales, en Madrid deben quedar que teñan significado 3 ou 4 compañías e no resto, pues, apenas hai nada, ¿no? Claro, as multinacionales necesitan que vender 50 ou 500 millóns de euros este ano e o van a conseguir vendendo Michael Jackson ou vendendo calquera cosa que veña de fora. Non lles preocupa de buscar talento aquí porque, bueno, eles cubren o apartado económico con eso e solucionan o problema. Sí, pero a mellor tamén, justamente por eso, a mellor os grupos tamén nos tiña que deixar de preocupar o que pensan esas grandes empresas cando ao final o grupo somos como pues, pequenas empresas. Sí. Entonces, lo que empiezan las grandes empresas en plan de tamén igual. Nós tamén por eso sempre decidimos traballar con xente que eso realmente, pues, discográficas independientes. Sempre tuvimos a mellor outras opcións, pero realmente estamos cómodos nesa posición por o simple motivo que non temos por que entrar tampouco nese mercado, sabes, si non nos interesa. Aparte que no han sabido, perdona, adaptarse a la revolución digital, esa es otra. Y a veces parece que somos nosotros los que tenemos que pagar eso. Aquí hay como 2 ejemplos muy claros de 2 grupos, tanto Golpes Bajos como Triángulo Amor Bizarro, que cuando salieron no era precisamente lo que yo a priori le aconsejaría para triunfar en la música, y luego han triunfado. O sea, imagino que el que trabajaría en una compañía no diría, haz un grupo como Golpes Bajos, porque lo haría después de que triunfase Golpes Bajos. Sí, ¿no? ahora son los grupos más invitados en España, como pero cuando en los 90 aparecieron Los Planetas y de repente todos, venga, vamos a hacer un grupo igual que Los Planetas, no, y ahora un grupo igual que Vetusta Morla, pero cuando surgió Los Planetas y cuando surgió Vetusta Morla nadie dijo, este es el grupo que va a triunfar. Bueno, pues estamos hablando de nacimientos, de cosas que surgen, venimos de un himno como es Ferrol y vamos a seguir con himnos, pero tranquilos, no será el catalán, tampoco el español, por suerte tampoco va a ser el belga. ¿Qué himno será? Vamos a ver cuál es. El mejor sitio para descansar es la universidad, es lo que dice Triángulo de Amor Bizarro y lo que se corrobora en los campus de A Coruña, Santiago, Vigo, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, etcétera, etcétera. Aprovechad, chavales, que estáis en la universidad, que todo se acaba, ¿o no? Todo se acaba. Sí. Digámosle a los jóvenes que nos están escuchando, universitarios, en el Facebook Live, que todo se acaba. Gracias a Dios. A ver, Rodrigo, bueno, no sé si también es un poco este himno de la bala,
esta estrofa está recogida en esa canción, por eso lo del himno de la bala. No sé si es también un poco una declaración de intenciones, ¿no? Estabais tan hartos de la universidad que dijisteis, vamos a la música. A ver, eu sou un universitario frustrado, tardei 10 anos a cola carreira, pero aprendi moito, todas as cousas, a facer un grupo e a tocar a guitarra. De económicas, que foi o que estudiei, acabei a carreira, nada, de feito teño a carreira, non teño absolutamente nin idea de economía, pero bueno, esta canción acórdame tamén un dos primeiros concertos. Bueno, espera, montaste tu empresa al final, ¿no? Bueno, é empresa de autónomo, é máis realmente unha operativa. Parece máis realmente a URSS que non unha empresa... O uso, vale. Exactamente. Pois, acórdame un dos primeiros concertos que fora aquí en Coruña, nunhas festas que facían universitarias, creo que era en Aparejadores ou así, que claro, eran dos primeiros concertos así ao aire libre, tal. Acórdame un público incremente hostil que nos tiraba osas de churrasco e intentaron nos tirar tamén un barril de cerveza, pero non fora capaz. Tamén asaltar en plan de houbo así universitarios, así que asaltaran o escenario, pero acórdame de ver aí empujando a xente fora, así moi violentamente. E aí foi un momento de inspiración, en plan de é un bo tema para facer unha canción así, de algo que nos está en plan de jodendo a vida con 20 e pico anos, na universidade. Autobiográfica, completamente. Vale. Era un grito de axuda, de pedir axuda. En el fondo era la misma reacción violenta que ocurría con Sinistro Total años después. Yo, a diferencia de Golpes o Siniestro, este sí que es un grupo de mi generación y lo vi en tiempo real y era unas energías que se cruzaban, violentamente, energía positiva y energía negativa, muy excitante, y este disco lo refleja a la perfección. Disco Triángulo de Amor Bizarro, del grupo Triángulo de Amor Bizarro, disco homónimo. Rodrigo, sois la banda más joven de la colección y sin embargo ya estáis rodeados de todos estos grupos de los 80 de los que hemos hablado, etcétera, etcétera, y seguís escribiendo día a día vuestra historia. Bueno, es una línea más en la Wikipedia, digamos, ¿no? Es un pasito más. Sí, a ver, é un honor, además, unha colección con discos tan increíbles e además realmente tan importantes, non só a nivel galego, realmente a nivel nacional ou mundial. O disco de Golpes Bajos é unha obra maestra absoluta, por exemplo, sabes? E outros tantos discos da colección. É unha cousa de volvendo a ese momento, non pensaba que xamais chegáramos a algo así, entendes? Nós éramos un grupo de aí ao suicida, tirar para diante, non sabíamos o que podía durar. Realmente creo que a fecha de concidade do grupo realmente tiña que ser o día que sacamos o disco. Ese había sido un bom momento para en plan de, aquí acabou o grupo, xa está, xa quedou isto grave. Pero bueno, continuamos, desarrollamos unha carreira na música sin saber moi ben por qué, polo camiño fomos aprendendo, ahora desde a base de concertos aprendese todo tal, e aquí estamos, 11 anos despois, estar unha colección aquí de voz con esos discos tan míticos, moitos deles que xa, que sabes, que recordo da xuventude ou da infancia, sabes, que son os discos máis increíblemente famosos. Pois claro, ese é un honor e eso é que estamos, encantado, claro. Hay una cosa que quería decir, antes preguntabais de cómo habían recibido los músicos, bueno, obviamente la gran mayoría lo recibieron muy bien, en algunos realmente, bueno, en algunos casos en concreto yo pensaba que se les saltaban las lágrimas a alguno, porque de repente remover estas emociones muy especial, pero en el caso de Triángulo de Amor Bizarro fue más especial, si cabe, porque a medida que íbamos hablando con los diferentes integrantes del grupo, rescatamos al primer batería que ya no está con ellos, bueno, pues germinó ahí una idea, oye, ¿y por qué no vamos a tocar estos temas otra vez en directo? Y de hecho, a raíz de esta colección, el 6 de enero... No van los Reyes Magos al Playa. ¿Quién va el 6 de enero al Playa Club? Sí, pues el 6 de enero, justo después de que la gente se compre el disco, se recuerde lo que era aquello, porque además ahí sí que lo puedo explicar muy bien, porque lo viví. Yo estuve en su local de ensayo, viví todo aquel amor-odio que se generó en Coruña en torno a ellos. Pues luego van a tocar todas esas canciones por primera y única vez. No sé si habrá alguna idea de hacerlo a posteriori, pero en principio es un concepto único. Eso, además, foi a parte do que di Javi, que realmente, o sea, eso, cando a idea da colección, claro, xa inmediatamente xa veo a idea detrás de... Pois íbamos a tocar o disco, que fai 11 anos. Sí, realmente que hai, eu creo que xa nin na época, porque claro, chegamos a tocar o disco inteiro.
porque además empezábamos con concertos de 25 minutos, porque había canciones que ni nos salían para tocar. Entonces, hay algunas que creo que nunca se chegou a tocar todas as canciones xuntas do disco. Esta vai ser a primeira e a última vez tamén, porque hai unhas cancións que é mellor deixalas aí no disco e non recuperalas, porque además son moito temas, que son a mellor temas que son moi adolescentes, que realmente están escritas de unha perspectiva así moi da época, e agora, pois, con outra edad, pois, temos outras cancións para... Pero ese vai ser o momento para recuperar ese tipo de... sensacións, esos momentos. Eu espero, pois eso, pois, se é como na época, pois un concerto que encantará moitos, decepcionará a outros tantos, e outros tantos odiarános outra vez a morte. Realmente é unha sensación increíble. 6 de xaneiro xa do ano que ven, 2018, Triángulo de Amor Bizarro no Praia Club. Antes, o día de fin de ano, domingo de fin de ano, cando podedes atopar o disco reeditado de Triángulo de Amor Bizarro nesta colección que lanza La Voz, pop rock en Galicia, da que estamos falando aquí. Estásenos esgotando o tempo, Teo, pero bueno, dá gusto, non, que haxa grupos como este, e seguro que moitos outros que virán, e seguro que moitos outros que vamos a ter que facer unha colección igual dentro duns anos, Javi, que están escribindo unha historia pois que non é da que estábamos falando antes, non? O mellor pois máis ligada a multinacional a tal, senón un camiño orixinal de xénero, etcétera, etcétera. No, a mí me parece estupendo. Yo insisto, soy testigo. Preguntabas antes que sí, seguimos haciendo cosas, pero yo tengo hijos músicos, conozco a mucha gente, sigo produciendo, todo el esfuerzo, toda la ilusión, se consume más música que nunca, curiosamente. Yo, si os fijáis, los auriculares es uno de los elementos fundamentales, aparte del móvil, se consume más música que nunca. Yo sigo pensando que la música es el arte, con todos mis respetos a la gente del cine, del ballet, que la música es el arte más universal, es el arte que más en un momento dado puede emocionar, y de hecho yo creo que la música es inagotable, las canciones de amor, las canciones de cachondeo, como era Siniestro, y yo creo que tenemos que seguir disfrutando de la música, ¿no? Apoyando la música. Yo creo que la música es una fuente inagotable en nuestro caso, en el caso de ellos, en el caso de las generaciones, en el caso de mi hijo y su grupo, de todo. Entonces, es una pena que haya 3 compañías realmente que pueden ser los motores para distribuir, para enseñar, que haya tanto talento en la calle que no tienen absolutamente ninguna salida, porque no hay salida, no hay un programa de televisión donde poder encontrar y enseñar lo que haces. Si pensábamos que Internet es la panacea, estamos equivocados, porque asomar la cabeza en Internet es complicadísimo ahora mismo. Entonces, bueno, yo sigo siendo optimista, de todas maneras, sigo siendo optimista, y creo que la música es el arte más universal y más maravilloso. Yo estoy orgullosísimo de esta colección, de mi historia, de Pablo, de Santi, de todo lo que hemos breado y todo lo que hemos hecho durante nuestra vida, ¿no? Con ese optimismo vamos a despedirnos de la mesa. Eloi Caldeiro, productor, tamén músico de folk neste caso, pero hoxe exerceu de productor, sí, gracias. No, tivemos o noso tempo en ese momento. Javi Becerra, coordinador da colección Pop Rock en Galicia, con La Voz a partir deste domingo, gracias tamén por estar con nós. Rodrigo Camaño, temos cita o 6 de xaneiro no Praia Club, con vos, Triángulo de Amor Bizarro, gracias. E dicíamos que todo empezaba este domingo con Ultrasónica de Los Piratas, su tema años 80, pues con un tema mítico de los años 80 vamos a terminar. Lo va a poner, lo va a interpretar Teo Cardalda de Golpes Bajos, No mires a los ojos de la gente. A los ojos de la gente, me dan miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, si no vuelves, si te pierdes, y si te pierdes. Escóndete en el cuarto de los huéspedes, todo está a oscuras, no pueden verte. Seguro que en la calle ahora habrá gente, alguien te
busca, alguien lo siente, alguien lo siente. Quédate a mi lado, no te marches más. No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, si te pierdes, escóndete en el cuarto de los huéspedes. Todo está a oscuras, no pueden verte. Seguro que en la calle ahora habrá gente. Alguien te busca, alguien lo siente. Alguien lo siente. Quédate a mi lado, no te marches más. 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 Quédate a mi lado, no te marches más.